Bien, hola. En esta parte de la clase vamos a revisar códigos. No se asusten. Esto es una cantidad de palabras que nosotros no entendemos, no sabemos, que tampoco vamos a tener que construir. Todo esto no se construye, nosotros no lo vamos a construir ni es parte del curso construirlo. Pero sí es parte del curso el poder entender cómo un documento como el que estábamos viendo por debajo se une a través de una serie de códigos. O sea, este documento que ustedes están viendo, que era el documento que nosotros estábamos visualizando antes aquí, ejecutándose para escoger un cliente, para hacer ese tipo de cosas, ¿cómo hace ahora ese documento para existir? Entonces lo que estamos revisando aquí es que aquí hay unos controles, cada uno de estos conceptos son controles y que esos controles generan una serie de funciones. Y eso es lo que nos vamos a tener que dedicar en esta parte de nuestra clase. En esta parte de la clase nosotros vamos a entender cómo es que los códigos hacen parte de la definición de un formulario. Lo primero que tenemos que entender es que hay varias cosas, o sea, hay varias componentes. Digamos, este es un código y hay rutinas y se conocen con la palabra de subrutinas y por eso estos son como sub. Hay funciones y se conoce la palabra función. Normalmente hay funciones cuando están bien escritas, como por ejemplo esta, que lo que permite es devolver algo. O sea, toda esta función que estoy señalando al final permite devolver un list view o un objeto de lista, un control realmente. Y eso es una función. Eso es una función. Estas son funciones también y devuelven tablas. ¿Qué hacen adentro? Pues no, diferente lógica permitirá mover tablas. Los códigos son de las cosas más ingeniosas. Es como construir música. Es como cuando uno construye una canción o toca una canción en la guitarra. O sea, las herramientas administrativas son la guitarra, pero el talento que se construye dentro de esas herramientas son los programas y son las canciones realmente. Los programas los hacen los desarrolladores de software. Ellos son los encargados y tienen una formación para el desarrollo de lógica y demás. Pero nosotros como usuarios debemos entender que cada una de estas funciones que estamos viendo acá, cada uno de estos códigos están siendo unidos a un elemento en particular dentro de un formulario en particular. Entonces vamos a encontrar vamos a ver. Bueno, primero aclarar que existen funciones y rutinas. Las funciones tienen como naturaleza devolver cosas y la rutina solo de ejecutar. Pero veamos, por ejemplo, cómo se enlazan. Entonces, por ejemplo, yo quiero validar la TRM. Entonces, seguramente cuando doy doble clic a TRM, a mí me va a decir, bueno, o vamos a buscar un control de TRM. El TRM tiene un nombre. Entonces, vamos a buscar ese control. TX. Vamos a buscar el control T. Vamos a la gráfica, al primer modelo. Este control, que es una caja de texto, debe tener un nombre. ¿Cómo se llama ese control? Se llama textbox 2. Entonces vamos a buscar al textbox 2. Textbox 2. Entonces vamos a buscar aquí. Y en algún momento vamos a tener que ver el textbox 2. Aquí está. Y el textbox 2 va a tener un evento que se llama validating. Validating significa las instrucciones que él tiene que hacer una vez el texto se haya llenado. Entonces cuando yo le digo al texto que valide, pues aquí va a haber unas instrucciones que él va a ejecutar. En general, ¿qué hace esta instrucción? Preguntarse, ¿el valor es numérico? Si no es numérico, póngalo en 1. ¿Sí? Y al final, ese valor o ese control, el textbox 2, formátelo en moneda con 2 decimales. Y eso es lo que hacemos con la segunda instrucción. Este evento permite que sucedan cosas como esta. Entonces, como es en el textbox 2 y está validando, significa que cuando yo vaya a ejecutar al TRM, preciso el que no estoy mirando. Ok. No hay ningún problema. Vamos a hacerlo con otro control. Vamos a adicionar un producto en la lista de productos. Cantidad. Observen lo siguiente. Yo le digo este valor. Entonces va a decir que hay un error. La cantidad no puede ser, es una entrada inválida. ¿Sí es lo que hizo él? Validar que la cantidad fuera número.
como escribí letras, pues la cantidad fue letras. Entonces vamos a revisar cómo es que nace ese tipo de controles para validarlos. Entonces, aquí está el formulario. Vamos a cerrar todo. Y aquí está el formulario de facturar el detalle. Vamos a abrir el formulario. Entonces, este es el formulario. ¿Por qué cantidad? Cuando yo le meto cantidad, un término que son solo letras, ¿qué hace él? Entonces, hay un textbox 3, se llama así el control. Vamos a buscar el textbox 3. Se llama así y hay un validating. ¿Y qué hace este validating? Pues estas dos rutinas. Entonces, la primera verifica si el valor que se entró es de tipo numérico. Si es numérico, entonces colóquelo en número de 3 decimales. Y si no, coloque el valor 0 con 2 decimales. Y después formateamos el número, el valor que está en la caja con 3. Entonces, eso es lo que permite que yo pueda validar que estoy entrando números. Entonces, observen, el mecanismo es que yo tengo un objeto, un control, en este caso el textbox 3, o sea, esta que es la cantidad. Y para verificar, y lo que yo hago es verificar que el valor que estoy metiendo ahí es correcto, pero para eso lo tengo que enlazar con un código, y ese código pues es el que estábamos revisando en un momento, hace un momento, que decíamos textbox 3 validate. Entonces observen, estos son los dos componentes. Muy bien, y así los formularios tienen lógicas. Esta harán ciertas cosas y cada cosa pues tendrá una forma de ser presentada y los programadores diseñan. Sin embargo, lo más importante es que ustedes entiendan que así nosotros no vayamos a aprender sobre programación. Sí es importante entender que allá en esos códigos están las validaciones. Y yo puedo validar una fecha, puedo validar un número, puedo validar una entrada de datos, que entraron las palabras incorrectas, y todo se puede hacer alrededor del ciclo de programación. Bien, para que los datos sean válidos, pues usamos mucho el if, y el if es una instrucción muy particular. El if nos permite tomar decisiones en la codificación. Por ejemplo, en este código, si es numérico y haga tal cosa, si no, el else, then else, si no, haga otra cosa. Entonces, escribir estos códigos es como escribir música. Realmente para hacerlo pues tenemos que tener una formación, y ahí es donde los ingenieros tienen un mayor potencial. Pero por ahora pues nosotros no vamos a aprender cómo se hace este tipo de códigos, pero sí entender que esos formularios que vimos acá se están relacionando con esos códigos. Muy bien, vamos a revisar el tema de conexión a bases de datos. Entonces, esto va a ser muy sencillo. ¿Y qué pasa cuando yo decido guardar un dato? Entonces, para guardar un dato, ¿sí? Voy a guardar un dato, hay un código. Si valió el documento de la factura, es decir, está correcto, entonces mando a almacenar el documento de la factura. Y vamos a buscar qué es almacenar documento de factura. Almacenar documento de factura es básicamente determinar el guardar esos datos en una tabla. Aquí, por ejemplo, habla sobre está igualando los valores. Entonces, la función de almacenar datos documentos de factura es coger los datos que están en los controles. Observen que aquí están en los nombres de los controles. Son controles, estos son los controles. Los datos que están en los controles son pasados a documentos o a clases o a estructuras en memoria. O sea, se pasan a variables de memoria. Una vez se haya hecho el traspaso a variables de memoria, entonces entramos a guardarlos. Aquí se hace la pregunta si quieres guardarse el dato, sí o no. Imprimir factura. Y en imprimir factura
pues se manda la impresión de la factura. Muy bien, fíjense que aquí es importante ver que los códigos le están respondiendo a esos controles. Vamos a buscar ahora el código que me permite almacenar los datos. Ya vimos que los datos se pasaron a memoria, pero ahora tenemos que entrar a ver esos datos cómo se graban, y eso es lo que vamos a descubrir en este código. Entonces estos son códigos muy complejos, ustedes no tienen por qué saberlos. Aquí creo que está. Ya lo vamos a conseguir. Vamos a buscar la conexión, la cadena del código. Aquí está. Esta es la forma como él se conecta a un sistema de datos. Entonces en el código, alguna instrucción y en alguna herramienta tenemos que definir cómo es la conexión. Por ejemplo, en este caso yo tengo que definir básicamente dos cosas. Primero, ¿cómo es el proveedor? ¿Qué es un proveedor de datos? Un proveedor de datos es como un diccionario. Entonces, si yo voy a guardar en Access, yo necesito coger lo que está en memoria y pasarlo a Access, y utilizo un diccionario que permite ser compatible el Access con lo que está en memoria. Si voy a utilizar un Oracle, pues cojo un diccionario que me permita a mí leer los datos que están en memoria y pasarlos a Oracle. Entonces, el proveedor es importante. Este proveedor nos dice que lo que vamos a hacer es guardar en Microsoft ASORDB versión 12, y eso se denomina un proveedor de Access para Office. Y lo segundo que yo tengo que definir es cuál es la fuente de datos, y la fuente de datos se denomina emprendiendo.acdb. Es decir, que aquí yo voy a tener una base de datos en Access donde estoy guardando los datos que estoy revisando. Vamos a ver si eso es verdad. Emprendiendo. Aquí está la base de datos. Y esta base de datos de Access pues tiene todo el sistema de información, que fue lo primero que aprendimos a hacer nosotros. Y cómo y es donde él se conecta para guardar todos los datos que tenemos. Y así es como nos conectamos a los datos. Entonces, para conectarnos a los datos, primero pues yo capturo los datos a través de una capa de aplicación, formulario, memoria. Es un mecanismo que puede ejecutar esos datos en el sistema de datos. Entonces, ¿cuáles son los elementos del objeto? ¿Qué tiene que decir conexión? Dos cosas. ¿Cuál es el internet? ¿Cómo lo que me está haciendo en datos? Sistema de base de datos. Y lo segundo que tienen que ustedes identificar es la fuente, o sea, ¿dónde los voy a guardar? ¿Cómo se llama esa base de datos? Bien, espero hacer claro, eso no necesita eso. Y entonces un resumen de lo que hemos visto. Los que ya la han leído, me los felicito, es muy chévere que lleguen con esas nociones ya al salón de clase. Y la unidad 2 los que no lo han hecho, yo los invito a que lo hagamos, y habla sobre cómo son las implementaciones de consulta y de datos. Bien, ahí está el objetivo, las aplicaciones y sus características, qué es una aplicación, cuáles son sus características, las capas de aplicación, cómo funcionan. Aquí hay un ejemplo, el ejemplo que vimos de datos que se puede utilizar. Aquí estamos viendo qué son los controles o la lista de controles, qué podemos hacer en esos controles, cómo los podemos utilizar. Algunas señalizaciones de la pantalla que estuvimos revisando.
parte de la aplicación que les estaba mostrando, cómo se hacen los formularios, cómo se escribe un código. Eventos, ¿cuáles son los eventos? Aquí vemos los controles, cómo funcionan, cómo se administran, cómo se utilizan, para qué sirven. Funciones, toquemos de funciones, y aquí está la capa de almacenamiento de datos. Vemos un sistema de relaciones, los tipos de datos que tenemos que utilizar en memoria y la bibliografía. Bien, por ejemplo, aquí estamos hablando sobre aplicaciones que van en los clientes, esos pasan a servidores y después los servidores pasan a servidores de datos. Ahí están viendo las tres capas que hemos hablado: la de la aplicación que está al frente del cliente, la de los servidores donde se ejecutan instrucciones, funciones y procedimientos, que son la capa lógica, y la de los servidores donde se almacenan los datos, que son los campos de almacenamiento. Bueno, por favor revisen bien su material, revisen bien estos videos. El día jueves tenemos, o la próxima conferencia sincrónica, vamos a trabajar sobre el manejo de estos componentes y cómo debemos utilizarlos ya pues vamos a mirar algunas dudas y despejarlas. Y además recuerden que el día sábado yo les voy a colocar a ustedes unos videos de tareitas. La tarea para este módulo es documentar las pantallas. No nos vamos a meter con código, pero sí tenemos que documentar las pantallas de las aplicaciones. Esas pantallas y esas aplicaciones debemos documentarlas en un formato que ya está en el aula y que ustedes ya la pueden bajar si quieren, o si no, el día sábado yo les enseño cómo llenar esos formatos. Les agradezco.